Mateo 25, 1 al 13, estaré usando la Reina Valera SBT, y titulamos la enseñanza La parábola de las 10 vírgenes. La importancia de la preparación espiritual. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como el esposo tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Dentro de la cultura evangélica, esta es una de las parábolas más famosas. Muchas, decenas de interpretaciones hay, algunas amarillistas, otras un poco creativas, y una que otra con buenas intenciones. En esa oportunidad trataremos de interpretarla de manera tranquila y sobria, ¿sí? Siguiendo pues el orden aquí establecido, ¿sí? En la palabra. En primera instancia, hermanos, antes de comenzar, tenemos que recordar que la distribución capitular de la Biblia es artificial. Es decir, los capítulos y versículos se añadieron posteriormente. Eso no venía en los textos originales. Entonces, eso que usted está leyendo cuando dice entonces el reino de los cielos, significa que la idea está conectada con lo anterior. Ese entonces conecta con lo anterior. Ese capítulo 25, versículo 1 es artificial porque debería estar conectado con lo anterior. ¿Sí? Es importante decirles esto para hacerles ver que hay unidad en el pensamiento entre Mateo 24 y Mateo 25. Claro, esta parábola depende de Mateo 24. Está conectada con Mateo 24. Si uno leyera esa parábola de manera aislada, uno puede llegar a decir cosas que no es la intención del autor, ¿sí? Además, vamos a estar viendo que el Señor no solamente conecta con lo que está diciendo antes, sino que hay algo particular. Mire Mateo 24, 48. Bueno, mire el 45, dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente? Luego en el 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así, o sea, siendo fiel. Ahora mire el 48. Mas si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo cortará en dos, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dese cuenta. Entonces el reino de los cielos será, ¿sí? Está conectado, es exactamente la misma idea. Pero el Señor tiene en mente, a propósito, es ese siervo malo.
El siervo malo de la parábola inmediatamente anterior, la cual ya estudiamos cuando leímos Marcos. En pocas palabras, ese fulano es un mayordomo que hizo mal su tarea. El señor tardaba en llegar, su amo, entonces se puso a maltratar a sus coayudantes y empezó a abandonarse a los excesos. ¿Sí? Entonces el Señor está pensando en ese fulano, en ese mayordomo infiel. Bajo esta comprensión, entendemos que la parábola de las 10 vírgenes quiere mostrar la importancia de no tomarse de manera confiada la tardanza. ¿Sí? Esa es como la idea que se está conectando con lo anterior. Y ahora les pregunto, Mateo 24, ¿de qué trata? También ya lo estudiamos a la luz de Marcos en su momento. En el versículo Mateo 24, 3, ahí está pues resumido, dice: sentándose el Señor en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? O sea, Mateo 24 es la respuesta a esa pregunta y se conoce como el discurso escatológico. Es decir, Jesús está sentado en el monte de los olivos. ¿Se acuerdan que vimos? Que abandonó el templo y se ubicó en el monte de los olivos. Bueno, él está ahí en el monte de los olivos y empieza a contar cómo va a ser la caída de Jerusalén. ¿Sí? Ese abandono final que se hace contra el pueblo judío. Y empieza el Señor a hablar, y en su charla menciona aspectos de la segunda venida de él. ¿Sí? Luego cuenta la historia del mayordomo fiel y del infiel, y luego empieza la parábola de las 10 vírgenes. O sea, la parábola de las 10 vírgenes es una parábola escatológica. Es decir, está pensada bajo la pregunta que se hizo al comienzo: ¿cuál será la señal del fin? Entonces el Señor dice: bueno, cuando ese fin llegue, será como 10 vírgenes, y empieza a contar, ¿sí?, un ejemplo de cómo será esa actitud de las personas cuando llegue ese día. ¿Sí? Un detalle antes de también entrar en materia: es interesante que el Señor ha usado las bodas varias veces para enseñar, ¿no? Es interesante. Esto lo digo a propósito porque actualmente está habiendo por ahí una tendencia herética, aún en iglesias que dicen que son reformadas, que dice que no es necesario hacer un protocolo solemne para casarse, que basta con la simple unión. Imagínense esa idea satánica. O sea, hay sectores de las iglesias neoevangélicas que afirman que el matrimonio no requiere formalidades civiles ni sociales. Pero muy extraña, porque el Señor usó las bodas varias veces para enseñar. Y esas bodas implicaban siempre unas formalidades civiles y sociales para constituirse legítimamente. No podía haber un matrimonio legítimo si no había eso previamente. Y eso implicaba, dependiendo de la situación económica, algunos tipos de celebraciones. En este caso, damas de honor, mujeres con antorcha, bueno, en fin, todo esto implicaba gastos, ¿sí? Pero dependiendo de la situación económica, la persona podía hacer algo con gran pompa, ¿sí?, o elementos, pero siempre debía haber una formalidad. Bueno, vamos a estar estudiando esa enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a desmenuzar la narración. Desmenucémosla y entendámosla bien. Esta es una de las parábolas más populares, pero menos comprendidas, francamente. Pero es precisamente porque se está leyendo aislada y porque no se está comprendiendo la situación sociocultural de ese momento. Porque hoy las bodas no se celebran así. La gente dice: bueno, 10 vírgenes, ¿qué es eso? ¿Sí? Antorchas, lámparas, ¿qué? Aceite. Bueno, hay un contexto cultural que hay que entender para poder comprender a su vez lo que el Señor quiere decir. Y en el segundo punto estaremos viendo la importancia de la preparación. Es decir, vamos a aplicar esa parábola a nuestras vidas.
Bueno, comencemos, primer punto, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las fiestas de bodas acostumbraban a extenderse por varios días, pero el último día era el más especial. Era el día cuando oficialmente la esposa se iba a vivir con el marido. ¿Sí? Pues bien, pasaba que esa celebración de ese último día se alargaba. Muchas veces pasaba, por no decir siempre. Y pues claro, si llegaba la noche, era necesario usar lámparas. Lámparas, obviamente, desde la comprensión del siglo I. Antorchas. Antorchas alimentadas con una tela bañada en aceite que al encenderse, pues duraban cierto tiempo. Si el aceite se secaba, se podía echar a perder la antorcha, entonces tocaba estar humedeciendo esa tela constantemente con aceite para que la antorcha durara buen tiempo. ¿Ven? Entonces, siendo de noche, el novio se trasladaba guiado por el resplandor de las antorchas hacia la casa de la novia para tomarla por esposa y conducirla a su propia casa. Así que esas vírgenes que aparecen ahí realmente eran amigas de la novia. Se le dice vírgenes porque eran muchachas jóvenes y solteras que servían como lo que hoy conocemos damas de honor. ¿Sí? Entonces estas damas de honor lo que hacían era acompañar a la amiga en su día y salían a recibir al novio antes de que llegara a la casa de su amiga y lo recibían con antorchas porque era de noche y así pues iban como haciéndole venia para hacer como una solemnidad bien bonita, ¿sí? Llamativa. Imagínense pues caminando en medio de fuego, de antorcha, es una iluminación bastante bonita en la cultura de ese momento. Y así llegaban a la casa de la amiga para llevarla como esposa y de regreso pues lo mismo, ¿sí? Esa es como la cultura que había y pues ya teniendo eso en contexto podemos entender mejor la parábola. Notemos que el Señor está comparando nada más y nada menos que el reino de los cielos. O sea, esto que Él está diciendo es muy serio. No es una comparación simple, sino está diciendo que prácticamente el pueblo de Dios tiene ciertas características, que la salvación de los redimidos tiene ciertas características, ¿sí? El reino de los cielos está conteniendo su propio reino, el Señor Jesús, ¿sí? ¿Y por qué las compara el reino con 10 jóvenes, damas de honor? Bueno, en ese contexto sociocultural, como estamos viendo, la labor más importante de las damas de honor era precisamente salir a recibir al esposo. Si ya es de noche, él no puede llegar así en la oscuridad, o sea, para embellecer la solemnidad, ellas iban con las antorchas para recibirlo. Y lo iban a recibir en una solemne procesión, lo iban pues encaminando. Eso era una labor importante para ese momento. Ya pues nosotros entendemos quién es el esposo, ¿no? Por obvias razones es Cristo. Usted lo puede ver en varios textos, por ejemplo Mateo 9:15, Juan 2:9, y leamos quiero que leamos 2 Corintios 11. 2 Corintios 11:2, y aquí está la labor de todos los pastores bíblicos. 2 Corintios 11:2. Dice el pastor a la iglesia de los Corintios: yo los celo a ustedes con celo de Dios, porque los he desposado con un solo marido, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es el marido? Cristo. Cristo es el esposo, Cristo es el novio. Eso usted lo puede ver en varios pasajes. Quizás estos son los más claros. Hay más, pero bueno. Volvamos al texto, no lo pierdan. Mateo 25. Ahora, si la celebración se extendía hasta la noche, como era usual,
pues se espera que las damas de honor tuvieran las lámparas listas. Es decir, las antorchas caseras que se avivaban con telas bañadas en aceite. Ellas tenían que estar preparadas porque era prácticamente la única tarea que iban a hacer. ¿Qué más hacían las damas de honor? Las damas de honor hoy día, ¿qué más hacen aparte de hacer presencia o posar para las fotos? Bueno, en ese entonces lo más importante era esto: sostener las antorchas para ese recibimiento. Lo único. ¿Sí? Ok. Ellas iban a alumbrar al novio cuando llegara y así pues darle ese toque de luz a ese acto tan hermoso como es una boda. Hay una parábola similar en Lucas 12:35, no es lo mismo, pero vamos para allá, leámosla y démonos cuenta que hay muchos ecos, muchos parecidos, para que entendamos aún mejor lo que el Señor quiere decir acá. Lucas 12:35. Le dice el Señor a sus discípulos: estén ceñidos sus lomos, o sea, tengan apretadas las correas, básicamente, y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que cuando venga y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá y les servirá. No se puede seguir leyendo. Eso es otra parábola. Puede leerlo de hecho hasta en adelante. Por ahí hasta el 48 si quiere. Y se da cuenta que está la misma idea. La idea es estar preparados. No se sabe la hora en que llega el Señor, cumpla las tareas asignadas, y qué buenos que cuando llegue el Señor nos halle diligentes, trabajando, ¿sí? Activos. Ahora volvamos a Mateo 25. ¿Listos? Entonces tenemos estos paralelos, este contexto cultural. Ya pues la parábola empieza a ser más clara a nuestros ojos. Versículo 2 dice: 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Bueno, el Señor ya nos ha colocado en un contexto. Hay una boda, hay damas de honor, y empieza a desarrollarla, la parábola. Esas damas de honor son 10, pero hay 5 que son prudentes, hay 5 que son insensatas. Dese cuenta que el Señor se está enfocando no en lo bonito que estaban presentadas las muchachas. Él no está enfocado en las cosas que hayan ayudado a organizar antes de. Hay una cosa que Él está mirando para calificarlas como sabias o como necias. ¿Sí? Y esta calificación, ese contraste entre unas y otras, ella lo había dicho antes. Vayamos a otro texto, Mateo 7:24. ¿Para qué el Señor usa un ejemplo donde a unas personas llaman insensatas y a otras sabias? Bueno, eso ya lo ha hecho antes. Mateo 7:24 dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Se acuerdan? Ahí vemos un ejemplo de un prudente. Ahora miren el verso 26. Cualquiera que oye estas palabras mías y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo mismo, prudente, insensato. El uno oye la palabra, la obedece, habita sobre la roca. El otro la escucha, no obedece, vive sobre arena, y cuando llega la tormenta o la crecida, la creciente del agua, se le lleva a la casa, ¿sí? Volvamos a Mateo 25. Allá el Señor vuelve y usa ese mismo contraste. Hay unos que son prudentes, hay unos que son sabios.
Así es el reino de los cielos. O sea, las verdades espirituales de la salvación son así. En el que se hace llamar pueblo de Dios, no todos son sabios. ¿Sí? Hay profesos meramente nominales de nombre, de tradición, de religiosidad vana, pero no es real. Hay algunos que son prudentes, pero hay otros que son insensatos. También recordamos Proverbios, ¿no? Proverbios también hace ese tipo de contrastes. En Mateo 7 el Señor dice, algunos son obedientes, ellos son los prudentes. Los insensatos son los que escuchan pero no practican, ¿sí? Y en el libro de Proverbios, el enfoque cambia un poquito. Vamos a Proverbios 14, o mejor dicho, complemento. Proverbios 14. Dice, la sabiduría del prudente es entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. Ahí vemos el contraste. 16. El sabio teme y se aparta del mal, el necio es arrogante y confiado. Ok. Nos sirve para la parábola, ¿no? 33. En el corazón del entendido reposa la sabiduría, aún en medio de los necios se da a conocer. Aún en medio de los necios se da a conocer. En fin. O sea, ese contraste no solamente lo dice el Señor en Mateo 7, sino que está reiterado en Proverbios. Hay más pasajes, Proverbios 21, 20, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos un contexto cultural, tenemos paralelos en los evangelios y en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hago toda esta introducción, hermanos? Porque estamos desmenuzando, ¿sí? Desmenuzando la parábola. Y para advertirles, no caigamos en esa tendencia a alegorizar las parábolas o los detalles accesorios de la parábola. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa las lámparas? ¿Qué significa que son 10? ¿Qué significa que son 5? ¿Qué significa el 5? ¿Qué significa el fuego, el aceite? Bueno, mejor dicho, me hago entender, o sea, ponernos a descifrar cada detalle de la parábola es alegorizar. Eso no es el llamado que tenemos como iglesia. ¿Sí? Llegó a medianoche. Ay, la medianoche significa esto y esto. No, hermano. Eso es un error interpretativo. Nos distrae de la intención original. Y si nos distraemos de la intención original, del contexto, pues ¿qué vamos a sacar? Un significado erróneo. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? ¿Qué hemos estado viendo una y otra vez? Hay un contraste. El que se prepara es prudente, el que no se prepara es insensato. Esa básicamente ha sido la idea. Sin necesidad de ponernos a descubrir un código secreto. Mucho cuidado porque esos códigos secretos les encantan a las sectas. Versículos 3 y 4. Volvamos a Mateo. Mateo 25, 3 y 4. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Por qué el Señor dice que es prudente o insensata una de las damas de honor? Sencillamente, porque no trajeron aceite extra. ¿Sí? Siguiendo la idea de la parábola. Claro, la lámpara, la antorcha, había que estarla humedeciendo con ese aceite especial para que la llama siguiera viva. Entonces, si la traemos con una sola mojada, le aseguro que en 10 minutos o 20 ya se habrá apagado y el evento dura más de 20 minutos, ¿no le parece? Entonces, ¿qué había que hacer? Pues traer una reserva, un frasquito con aceite extra y así pues empaparlo, volverlo, sí, tenerlo activada esa llama. Bueno, la prudente era la que es precavida, la que pues tenía el aceite ahí, y la insensata no. La insensata tenía la primera mojada y ya, de pronto esperaba que, bueno, quién sabe qué tenían en mente, hermano, porque igual el recorrido era siempre extenso, no creo que alcanzara yendo a pie
en una procesión que no iban corriendo, sino iban dando su tiempo, ¿no? Caminando lento. Bueno, eso es la razón por la que el Señor las califica como insensatas. ¿Ven? Entonces dense cuenta, la atención está colocada en la diligencia que prestaron las jóvenes al momento de cumplir la tarea. No nos distraigamos en otra cosa, y es que el aceite significa tal cosa. No, o sea, eso nos distrae, se da cuenta, se distrae uno de la idea principal. Las insensatas se conformaron con traer antorchas sin aceite suficiente, y las prudentes trajeron consigo un recipiente con aceite extra, además de las antorchas. Sencillamente, las primeras son insensatas porque se estaban arriesgando a recibir al novio con una lámpara extinguida o a hacer el ridículo. Imagínense en la procesión hermosa y solemne, y de repente una con la antorcha apagada o humeando. Se vería grotesco, hubieran dañado lo bonito del evento, ¿no les parece? Bueno, ellas estaban arriesgando a eso, ¿sí? Y las otras fueron responsables con la única tarea que había que hacer. Más importante que el peinado, que el perfume, que el vestido, lo más importante para ellas como damas de honor, como amigas de verdad de la novia, era hacer bien lo que se les había puesto a hacer, hermano. Nada más. Bueno, versículos 5 al 9. Como el esposo tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: no sea que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Bueno, el esposo está tardando. De pronto la reunión era a las 4, ya son las 9 de la noche y no ha llegado. En la actualidad son las novias las que se hacen esperar, ¿cierto? Se escuchan los murmullos cuando dice: llegó la novia, ¿cierto? Pero en el contexto de la escritura, en el contexto histórico de nuestra parábola, no era así. La expectativa estaba puesta absolutamente en el novio. Ya lo habíamos visto en otra parábola, ¿no? Que la atención estaba enfocada era en el novio, no en la novia. Pues bien, pasa que este novio, el de la parábola, llegó a medianoche. O sea, aquí la idea no es decir: no, es que a las 12 p.m. va a llegar Cristo. Cristo va a llegar a las 12 a.m. O va a ser una madrugada, porque aquí dice... No, hermano, eso es inapropiado, no tiene sentido realmente. Aquí la idea es que el hombre llegó tarde, sencillamente se tardó y llegó a la hora menos esperada. Esa es la idea de la parábola. Y se escucha el grito: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Bueno, entonces ellas tenían que despertarse, alistar sus lámparas, encenderlas e ir allá, ¿sí? Pero resulta que las muchachas insensatas, sus antorchas ya se estaban apagando. Quizás las habían encendido antes, pensando que el esposo iba a llegar antes. Como sea, se les habían extinguido las antorchas antes del evento. ¿Sí? Dice en el versículo 7: todas se incorporaron rápidamente, arreglaron sus lámparas, pero cuando ellas, las insensatas, ven que las suyas se apagaban, le pidieron prestado aceite a las prudentes. Se les escucha como angustiadas, porque venga, regálenos de su aceite, porque se nos van a apagar las de nosotras. Y uno puede echarle la culpa hasta las prudentes: ay, pues que no compartieron, qué miserables o qué egoístas, malas amigas. No, hermano, lo que ellas dicen tiene razón. Ellas dicen: es que si nosotros le compartimos de nuestro aceite, no nos van a alcanzar ni a usted ni a nosotras para cubrir el evento.
O sea, ya no van a haber 5 antorchas apagadas, sino ninguna. Y de aquí a que lleguemos a la casa del novio, vamos a llegar en la oscuridad, vamos a hacer el ridículo. Entonces, no, lo mejor es que ustedes vayan a donde él venden aceite y compren. ¿Sí? Bueno, así lo hicieron, las insensatas fueron a comprar, hermano, pero es medianoche. Aquí uno puede salir a medianoche y puede ver ciertos faros o lámparas en la calle por electricidad, pero eso es la oscuridad absoluta en este contexto. A buscar aceite a esa hora, quién sabe qué día era, hermano, muy difícil. Bueno, eso es porque son insensatas. Diría el colombiano, dejar toda última hora. Leamos versículo 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Wow. Se cerró la puerta. Esa línea es chocante. Uno se imagina el ruido de una puerta cerrándose. Bueno, ahorita profundizamos un poco más en eso. El caso es que las insensatas salieron a buscar aceite. Pero mientras iban, vino el novio y las prudentes entraron con él. O sea, da a entender que ellas hicieron todo la procesión y llegaron a la casa de él. Ya cuando la esposa llega con el esposo a la casa ya de la nueva familia, y se cerró la puerta. O sea, ya se acabó el evento. O sea, se acabó, me refiero a la procesión, y la fiesta seguiría dentro de la casa. Es medianoche, o el recorrido de allí hasta la casa, ya sería madrugada. Entonces, en fin, ya estaba todo cerrado, ¿no? Quizás las insensatas encontraron aceite, quizás volvieron apenadas para disculparse, como sea, ya era demasiado tarde. Pensemos en esto. ¿Cómo se ve a un paje? Un paje es como los pajecitos, es que en nuestra cultura habla de pajecitos porque son niños, ¿no? Pero realmente los pajes se le dice a los varones, a los caballeros que apoyan, ¿sí? Como damas de honor, pajes, ¿sí? Bueno, imagínense los pajes o las damas de honor de hoy que lleguen cuando ya la boda ha comenzado, y que sea un amigo suyo o un amigo cercano, pues eso va a verse mal, ¿sí? Es alguna descortesía, puede verse grosero que alguien haga eso. Bueno, pues para ese tiempo las formalidades y la hospitalidad eran muy valoradas. Entonces llegar de esa manera tarde no era solamente una descortesía, era un desprecio absoluto, ¿sí? Bueno, sigamos, versículos 11 al 13. Y después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Así se acaba la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando las insensatas llegaron, llamaron a la puerta: Señor, Señor, ábrenos. Pero el esposo, ¿qué dice? La verdad es que yo no las conozco. Hermano, oscuridad absoluta. Llegan a tocar a la puerta de la fiesta, que era algo privado, ya estarían todos adentro. Pongamos 3 de la mañana. Nadie abre sino el mismo, el que era agasajado, el novio, fue el que va a abrir. Y alguien dice: Señor, Señor, ábrenos. No sé quiénes son, no puedo abrir, no puedo fiarme de abrir la puerta y que entre cualquiera. Además que es una casa de familia, ¿no? ¿Sí? No podía abrirse la puerta. Entonces las muchachas quedaron fuera de la luz, fuera de la alegría, y se quedaron por fuera en la oscuridad de la madrugada. El Señor culmina sus palabras y el versículo 13 nos dice una conclusión que nos ayuda a descifrar el significado original sencillo de la parábola. ¿Cuál es el significado? Dice en la Nueva Traducción Viviente: así que ustedes también deben estar alerta,
porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ese es el significado de la parábola. No hubo necesidad de ponernos a decir que el aceite simboliza tal cosa, o que la antorcha, o que la medianoche, o que el 5, o que el 10. ¿Se dan cuenta? Eso no se hace al interpretar parábolas, especialmente esta por lo menos. ¿Sí? Leamos Lucas 13, 25. Lucas 13, 25. Leamos los del 23. Dice: una persona que estaba caminando con el Señor le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el señor de la casa se levante y cierre la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no? Solo que lo cuenta con otra ilustración. Un padre de familia que ya cerró la casa y en la noche no va a abrirle a nadie. ¿Sí? Vamos ahora al segundo punto, aplicando la parábola, la importancia de la preparación. Vamos a explicar más a fondo entonces. Y con esto vamos terminando. El Señor usa elementos de la cultura de su tiempo para representar verdades concernientes al reino de Dios. Cuando escuchamos lo que el Señor les dice a ellas, inevitablemente debemos recordar Mateo 7, 21 al 22, cuando dice: Señor, Señor, ábrenos, y el padre de familia dice: yo no las conozco. ¿Sí? En Mateo 7, 21, ¿se acuerdan que muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos milagros, en tu nombre, bueno, hicimos muchas proezas? Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, yo no los conozco. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Nos recuerda otra parábola, una que estudiamos hace poco, Mateo 22, 12 al 13. ¿Se acuerdan en la fiesta de bodas que los invitados no quisieron venir y que luego entraron a otros y que entre esos otros había uno que estaba vestido inadecuadamente? Todos estaban bien vestidos menos uno. Bueno, ¿qué le pasó a ese uno? Lo echaron a la oscuridad. ¿Sí? O sea, dense cuenta, todas esas parábolas se conectan. Se conectan. ¿El punto cuál es? Será demasiado tarde para prepararse a última hora cuando regrese el Señor. Esa es la idea, hermano, de esa parábola. Estar preparados. Preparados. Mire, seamos francos. Un esposo puede tolerar ser indulgente ante expresiones inadecuadas de su esposa hacia él algunas veces. Una esposa puede tolerar ciertos malos gustos estéticos de su marido. Una iglesia podría admitir que algunos sean impuntuales en los cultos, pero en lo que respecta a la fiesta final, el amor de Dios no tolerará ninguna cosa inapropiada. ¿Me hago entender? O sea, esta parábola es otra forma de mostrarnos que no todo el que ha conocido o ingresado a la fiesta de bodas disfrutará de la boda. Son damas de honor. Quizás ellas ayudaron a organizar otras cosas. Quizás ayudaron a preparar la novia, otros detalles, lo que sea, pero al final no pudieron entrar. ¿Me hago entender? O sea, hay que estar preparados para la ocasión en el caso de estas damas de honor, y en el caso de nosotros también estar preparados para cuando llegue el Señor. Y algo muy hermoso que uno pasa por alto fácilmente. Segunda de Pedro 3:9. Mira lo que dice el Señor. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. ¿Ve? ¿Qué es lo que pasamos por alto en la parábola? La tardanza del novio. Miren, a la luz de este texto que acabamos de leer, vemos la paciencia de Dios. El Señor tarda de adrede. La tardanza no es como para... No sé cómo expresarlo, hermanos. Pero básicamente sirve para que los invitados y los servidores estén bien presentados y listos. Les da el tiempo necesario, suficiente, para que la ocasión salga perfecta. Por eso se tarda. El Señor se demora en regresar porque hay escogidos que todavía están afuera del mundo y no han venido a Cristo. Hay muchos creyentes que han caído en el pecado, que están actuando como si fueran impíos, y el Señor está esperando que se arrepientan y regresen. Por eso Él tarda, no porque Dios sea demorado o sea infiel a sus promesas. Él se demora de adrede para que las insensatas tengan tiempo de estar listas, para que las prudentes tengan tiempo de permanecer siéndolo. Esa es la paciencia de Dios. Si el Señor regresara hoy o mañana, ¿estamos preparados para presentarnos ante Él? No mire la pregunta como una típica pregunta evangelística. Ojalá fuera así. Mírela como una introspección. ¿Se imagina la seriedad de estar frente al Creador, al Rey de Reyes, a nuestro Señor? ¿Cómo estamos para la ocasión? Como sea, hermano, Él llegará de repente. Y cuando llegue, vamos a escuchar, llegó el novio. Me refiero. Se oirá un estruendo. ¿Se acuerdan que estudiamos Segunda de Pedro ya? Segunda de Pedro fue muy explícito. Él dijo que ese día de la segunda venida de Cristo se escuchará un estruendo terrible. Pero todos lo escucharemos y sabremos qué es. Pero ya será demasiado tarde para venir al Señor. Ya no habrá tiempo para leer esa Biblia amarillenta que tanta pereza tuvo de estudiar. Ya no habrá tiempo para atender esas amables invitaciones que se le hizo una y otra vez al culto. Ya no habrá tiempo de ir a su habitación a arrodillarse a buscar al Señor. Ya no habrá tiempo. Sabrá que llegó el Señor, pero será demasiado tarde. Cuando el esposo regrese, será como en los días del diluvio. ¿Se acuerdan? El Señor cerró el arca. Él cerró la puerta. El arca de Noé fue cerrada definitivamente por el poder de Dios y toda oportunidad de gracia cesó. Bueno, así como ninguno de los impíos en los días de Noé se arrepintió, ninguno de los falsos convertidos que fingieron una religión será bienvenido ante el Rey de Reyes. Él les dirá: apártense de mí, porque no los conozco. En últimas, ¿quiénes son los que podrán entrar? Dese cuenta, las prudentes, los que estén haciendo obras, los que estén mostrando piedad. Sí, pero es más a fondo, ¿saben? ¿Qué fue lo que le dijo el novio a las damas de honor que no pudieron entrar? No las conozco. El tema no es simplemente de obras. El tema es que de verdad Dios nos conozca a nosotros. En última instancia, solo aquellos que fueron conocidos por el Señor son los que se prepararon. Los conocidos por el Señor son los prudentes.
los que van a entrar indefectiblemente. Los otros, los que el Señor no conoce, simplemente no van a estar listos, porque no los conoce. Podemos imaginarnos a las insensatas confiadas en su presentación personal, bien lindas, oliendo rico con sus perfumes, sus cabellos bien arregladitos, confiadas en que el esposo nada que llega. Bueno, estaban distraídas con todo, menos con lo único que debían atender: estar prestas con sus lámparas y sus reservas de aceite para poder recibir al novio. Dese cuenta, el maquillaje, el perfume, el arreglo de cabello no se compara a ser prudentes. No seamos superficiales. Y para terminar, digo esto: todas se durmieron, hasta las prudentes. Eso significa no que las prudentes apostataron, no, sino que aún los prudentes, los escogidos, los que el Señor conoce, pasamos por periodos de flaqueza espiritual, pasamos por periodos de letargo. Pero ¿cómo afrontamos esos periodos, hermanos? Ese dormitar. Ellas durmieron, pero tenían aceite en reserva. Pudieron despertarse, diríamos en Colombia, pellizcarse y, mejor dicho, hacer lo que debían hacer. Pero ¿qué pasa si por más de que se despierte y se ponga atento a última hora, ya no tenga la reserva? No va a servir de nada. Preguntémonos. ¿Necesitamos que nos insistan para venir a congregarnos? Leemos la Biblia esporádicamente y con cabeceos y bostezos. Nos cuesta encontrar las palabras apropiadas al orar y terminamos pensando en otra cosa. Damos cabida al pecado ocasionalmente, excusándolo o resintiéndolo si alguien nos lo señala. Bueno, pues mucho cuidado, porque puede que no sea simple sueño, sino sea insensatez. Oremos.